Hola nuevamente, bienvenidos al módulo de Design Thinking. ¿Qué es Design Thinking? ¿Alguna vez has escuchado este término, esta expresión o esta metodología? Pues bien, su traducción literal es pensamiento de diseño, pero cogió mucha fuerza su nombre en inglés y es usado también en español. Pues bien, para decirlo de la forma más sencilla posible, el pensamiento de diseño realmente es mejorar nuestro mundo y resolver problemas desde la perspectiva de un diseñador. Entonces pensemos un poquito por qué de un diseñador, qué tiene de particular el pensamiento de un diseñador. Pues ellos siempre van a ver el mundo a través de los ojos del cliente, tratan de buscar la perspectiva del usuario y buscan crear nuevas formas, nuevos productos que resuelvan los problemas de formas creativas y de formas colectivas también. Entonces, la fuerza de esto es tomar esta forma de pensar y aplicarla en cualquier aspecto para obtener soluciones, productos, ideas o servicios innovadoras y además muy útiles. Piensa por un momento en los diseñadores de moda. Estos diseñadores no van a crear una colección de ropa o de vestidos basados en un método científico de prueba-error que cuantitativamente les dé una hipótesis de por qué este año debe usarse más el verde que el naranja, por ejemplo. Los diseñadores piensan en el cliente y en lo que el cliente quiere, necesita, consume y van probando y errando hasta conseguir prendas y estilos súper innovadores que efectivamente se venden, ¿cierto? Entonces, estas metodologías de diseño se han popularizado porque desde los años 90 en Estados Unidos comenzaron a llevar esto para resolver problemas en otros campos de acción y les funcionó. Entonces, comenzaron a implementar el Design Thinking primero en productos y luego se fue expandiendo en la medida que funcionaba a servicios, espacios, procesos o a casi cualquier campo de trabajo o campo de acción. Pero entonces ahora, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que un método o un proceso de diseñadores va a servir para implementarse en servicios, no sé, digamos de banca o en sistemas educativos? Pues bien, existen varias metodologías de pensamiento de diseño. Hay muchas teorías al respecto y muchos autores. Van desde 3 fases básicas y algunas tienen hasta 10 pasos. Pero esto no es lo relevante, porque precisamente estamos hablando de no regirnos por un método científico, estricto o cuadriculado. En realidad, ningún método de Design Thinking es lineal. El punto es que se vaya probando y errando, que sea cíclico de una manera y que las fases se complementen entre sí. Bueno, las diferentes escuelas que han adoptado esta forma de pensar han creado diferentes pasos o secuencias diferentes que se basan en el proceso de diseño tradicional y se complementan con enfoques de trabajo colectivo y de empatía con los usuarios. Vamos a ver 2 métodos de los más conocidos, que al final y al cabo las fases consisten en el fondo de cosas muy parecidas de lo mismo, pero tienen formas diferentes de llamarlas. El primer método es la Escuela de Diseño de Stanford, que consiste en 5 pasos. El primero es empatizar, el segundo es definir, tercero idear, luego viene prototipar y por último testear o probar. Y ahora bien, pasemos al segundo método que vamos a ver y es el llamado 4Ws por sus siglas en inglés, método creado por Jean Liedtke y Tim Ogilvy en su libro Designing for Growth, Diseñando para Crecer. Esta metodología tiene 4 pasos, 4 preguntas más bien. La primera, ¿qué es? Empatizar y explorar la realidad. Segundo, ¿qué puede ser? Ideación, creación, definición de un nuevo futuro viene ahí. En la tercera, ¿qué deslumbra? Acá vamos a prototipar, materializar esas ideas nuevas y ver cuáles generan un efecto wow. El cuarto, ¿qué funciona? Testea y lleva a la realidad esos aprendizajes. En realidad, ambos enfoques son muy similares. Los pasos 1 y 2 del modelo de Stanford pueden estar en lo que es el primer paso de las 4Ws, en el que es. Y los demás pasos tienen básicamente los mismos objetivos, entonces simplificaremos en estos 4 para ilustrar cada una de las fases y por qué el Design Thinking sirve en cualquier ámbito. Primera parte, ¿qué es? Entender qué es lo que está pasando, explorar qué estamos enfrentando, ver desde los diferentes puntos de vista la situación o el problema para entenderlo. Empatizar quiere decir ponernos en los zapatos de todos los involucrados, de los otros actores. Y de esta forma, la descripción del problema o de la situación a cambiar es muchísimo más clara. Luego de entender qué es lo que enfrentamos, de la forma más clara y completa, vamos a idear. Comencemos a imaginar posibilidades. ¿Qué puede ser? A diferencia de lo que tenemos actualmente,
Precisamente debemos pensarnos qué es lo que podría ser, todo es posible acá. Y debemos de forma colectiva, entre más personas estemos ideando, pues mucho mejor serán estas alternativas. En esta fase realmente tenemos que olvidarnos de nuestros paradigmas y sesgos mentales. No pensemos en limitaciones, sino pensemos en opciones. Y bueno, ahora llega más adelante una parte bien retadora. En tercer lugar, vamos a prototipar. ¿Qué es lo que deslumbra? ¿Qué ideas vamos a probar? En esta fase debemos pensar cuáles son las ideas que más posibilidades tienen de ser exitosas y de ser implementadas, cuáles son las viables, y de acuerdo a la experiencia de los usuarios, crear esos pequeños modelos de cómo se van a ver en la vida real, y de ver estos modelos cómo pueden deslumbrar, qué efectos generan, cuáles generan efecto wow, qué hay por mejorar, con base en esto aprender, cambiarlos, transformarlos, etc. Y finalmente, ¿qué funciona? Acá tenemos que saber que muchas ideas fallarán. De eso se trata el Design Thinking, de probar, fallar, aprender y probar nuevamente. Y por esto es precisamente que este pensamiento tiene tanto éxito. Probar nuestras ideas en el proceso nos permite equivocarnos, y ese es el propósito, darnos cuenta que podemos hacerlo mejor, revertir, modificar, aumentarle cosas, disminuirle cosas. Bueno, ahora les voy a contar rápidamente un caso de estudio muy interesante que utilizó Design Thinking. Se llama The Good Kitchen, es un proyecto del gobierno danés. Pues para contarles rápidamente, en Dinamarca cuentan con un programa de alimentación para la tercera edad, y consistía pues en llevarles los platos de comida preparada a los adultos mayores que están inscritos en el programa, que requieren estas ayudas, pues su situación familiar, económica, social no les permite costear ni obtener esta alimentación preparada por medios, por así decirlo, particulares. Entonces acá, ¿cuál fue el problema? Los datos del programa les arrojaron a las personas del gobierno que el 60% de estos adultos mayores que vivían en esos hogares del gobierno y que están inscritos en los programas de alimentación, o que estaban en ese momento, pues estaban padeciendo de problemas de malnutrición, lo cual en realidad no tiene mucho sentido, porque les están brindando todos los alimentos, todos los días, alimentos balanceados, de acuerdo a nutricionistas, un programa súper estructurado. Pues bien, el gobierno, ¿qué hizo? Contrató una firma especialista en Design Thinking. Iniciaron un proceso que realmente logró una transformación bastante interesante. ¿Qué pasó en la primera fase? ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? Pues el gobierno analizó desde su perspectiva y les dijo a los consultores: el problema es el menú, hay que cambiarlo. Pues ellos, los consultores, decidieron hacer un análisis desde la empatía, un análisis mucho más completo, ir a la perspectiva de los usuarios y de los diferentes actores. Entonces, ¿qué hicieron? Acompañaron a los cocineros, acompañaron a los encargados de entregar las comidas, acompañaron a los adultos mayores efectivamente comiendo, y se dieron cuenta que desde las personas en la cocina la experiencia no funcionaba, la experiencia no era grata, no estaban motivados, no sabían por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y las personas de la entrega tampoco, los usuarios no recibían con ganas los alimentos, los adultos mayores se sentían desmotivados, se sentían un poco avergonzados de esta forma en la que estaban recibiendo sus alimentos. Y como se sentían de esta forma, pues no querían comer bien, no los recibían con apetito. Y encima de sentirse relegados, pues les tocaba comer solos en sus habitaciones. Entonces, vemos cómo la definición del qué es ese problema fue mucho más completa, teniendo en cuenta a todos los actores, entendiendo realmente cómo se sienten, yendo paso a paso por la experiencia. Luego ya el problema no era el menú, sino que era la experiencia y el sentimiento alrededor del programa en su totalidad. Entonces, en la siguiente fase, ¿qué puede ser? Pues hicieron co-creación, muchísimos talleres, grupos focales, y surgieron ideas maravillosas, entre ellas crear restaurantes y experiencias gastronómicas en lugar de una cocina del gobierno que simplemente entregaba bandejas en los hogares todos los días para que las personas comieran en sus cuartos, donde permanecían prácticamente el resto de sus vidas. Pues posteriormente, a la hora de prototipar, de ver qué es lo que deslumbra, hicieron las ilustraciones de varias de las ideas que ya habían planteado, opciones de menús, de cómo se veían los platos, cómo se servirían en el restaurante, cómo sería esta experiencia, y ahí fueron entendiendo qué deslumbraba a los usuarios, cómo se podía mejorar, cuáles eran los efectos wows. Y esto ayuda a definir mucho mejor las ideas, unas buenas ideas que pueden brillar muchísimo más. Finalmente, en la fase de qué funciona, pues utilizaron una combinación de los resultados wow de la fase anterior con mejoras, posibilidades,
y analizando viabilidad claramente, y se creó The Good Kitchen, proyecto en el cual los cocineros ya no eran solo cocineros, ahora eran chefs. Los mensajeros ahora eran el personal de atención a las mesas, de atención al usuario. Y los clientes podían ver opciones de menú con sus descripciones, con fotos que realmente les provocara comer. Dejaron la posibilidad de que las personas dejaran postales de agradecimiento, recomendaciones al personal para interactuar entre ellos, y finalmente este programa quedó para que ellos tuvieran una buena experiencia y no diera lástima a este programa. Una vez implementado, a la semana hubo un aumento en la demanda de platos en un 600%, lo cual es muchísimo más allá de lo que se esperaron. Pues bien, este caso es un ejemplo de cómo el pensamiento de diseño puede servir en cualquier desafío que estemos analizando, en cualquier ámbito, en cualquier campo de acción, desde programas de alimentación para la tercera edad, como en este caso, hasta una nueva forma de reciclar en nuestro hogar, cómo rediseñamos esto en nuestro barrio, cómo creamos una forma de compartir vehículos en la universidad, por ejemplo, cómo mejoramos el análisis o la definición de unas vacaciones en familia, se me ocurre. Comenzar una idea o un proyecto de emprendimiento personal o grupal. Para todo esto sirve el Design Thinking, es decir, las posibilidades son infinitas realmente con estas herramientas. Entonces, en los siguientes módulos vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas fases y cómo podemos ir navegando en el proceso, qué herramientas, qué recursos podemos brindarles para que ustedes hagan uso y aprovechen un montón estas metodologías de Design Thinking.